Hoy vamos a hablar de la arqueología de alta montaña en la prensa gráfica internacional. El interés por el papel de la arqueología en los medios periodísticos ha crecido en las últimas 2 décadas y a ello ha contribuido el impacto de la comunicación de las investigaciones en alta montaña y sus resultados. Esta ponencia ofrece un panorama de la cobertura de prensa en medios gráficos nacionales, internacionales y locales sobre mi trabajo científico en arqueología de altura. El análisis se orienta a aspectos sociohistóricos de la representación de las ciencias antropológicas y de aportes arqueológicos vinculados a la alta montaña andina, considerando sesgos en los temas abordados por los entrevistadores, glamorización de la profesión, sensacionalismo en los titulares, cuestiones de visibilidad, invisibilidad profesional, etc. Algunos aportes desde las ciencias antropológicas en Argentina. Esto tiene que ver con aquello que llama la atención de los periodistas y permite esta presencia de los medios a lo largo de más de 2 décadas, casi 3 décadas. Es ser la primera mujer especializada en arqueología de alta montaña en la historia mundial y por años la única especialista femenina. Pionera en las prospecciones sistemáticas en arqueología de altura con fines científicos en nuestro país, con más de 100 ascensiones a montañas de más de 5.000 metros de altura desde 1996. Primer profesional arqueólogo argentino en las cimas de la Aconcagua, el Pisis, el Mercedario, el Yuyayaco y otros altos montes andinos. Codirigí las primeras excavaciones sistemáticas en alta montaña en el noroeste de Argentina, en el Nevado de Keuar, a 6.100 metros en el año 1999, junto con el doctor Johann Reinhardt y el profesor José Antonio Chávez. Codirigí las investigaciones en el sitio arqueológico más alto del mundo, en el volcán Yuyayaco, con el doctor Johann Reinhardt en marzo de 1999. Allí descubrimos y pusimos a resguardo, con los colaboradores de Perú y algunos de Salta, las momias mejor conservadas de la historia y un importante conjunto de ofrendas actualmente albergadas en el Museo de Arqueología de Alta Montaña. Soy autora del primer libro académico sobre arqueología de alta montaña, de un libro de más de 400 páginas sobre sacrificios y ofrendas incas en altura y de la primera colección de libros sobre montañas sagradas del mundo desde un punto de vista antropológico. Coordinadora científica de los primeros estudios interdisciplinarios sobre las momias y ofrendas del volcán Yuyayaco, precursora de la arqueología de glaciares a nivel mundial con tempranas contribuciones a trabajos de campo, conferencias universitarias y publicaciones científicas sobre esta disciplina emergente en Escandinavia, Canadá y los Alpes. Pionera en el estudio antropológico de las montañas sagradas del mundo, con 25 libros, 300 trabajos publicados y ascensos en todos los continentes excepto Antártida. Publiqué trabajos sobre los Andes, los Alpes, Escandinavia, los Apalaches, Apeninos, Pirineos, etc. Y las investigaciones contribuyen a valorar el legado cultural de los pueblos de montaña y a expandir los horizontes de la práctica científica en nuestro país y en otras geografías. En esta imagen estoy acompañada de mi editora, la señora Magdalena Paz Pose, de mi biógrafa y de compañeros de montañismo que han ido conmigo a distintas cumbres a lo largo de estos años. Hay varios libros que se han publicado en Salta principalmente, que es donde uno canaliza más directamente esta actividad de divulgación a la comunidad y transferencia de los resultados de las investigaciones. Aquí está la parte de la colección de montañas sagradas del mundo y también los libros de arqueología de alta montaña que son publicados en diversas editoriales universitarias desde el año 1997-98 hasta la actualidad. Estos libros han llegado a distintos lugares del mundo y tiene que ver también en esto la distinción recibida en Comunicación y Humanidades, que es el Premio Príncipe de Asturias, recibido o otorgado a la National Geographic en el año 2006, donde fui galardonada personalmente. Y en estas imágenes estoy acompañada de personas que me inspiran un poco en esta actividad, en privilegiar la importancia que tiene la relación con los medios, con la prensa. En este caso la doctora Jane Goodall, que es como un referente en la promoción de las ciencias, de la biología en particular y de las ciencias del ambiente. Y también en el caso del montañismo el señor Reinhold Messner, con quien compartí un panel en el Club de Exploradores de Nueva York hace algunos años. Entonces ahora vamos a ver un poco en qué diarios y revistas de Argentina ha sido representado, se ha reflejado esta tarea de arqueología de alta montaña. Y vamos a ir viendo un poco los titulares, haciendo algunos comentarios al respecto. Una de las primeras oportunidades de estar en los medios nacionales tuvo que ver con, bueno, en este caso con el Tribuno de Jujuy, con mi primera ascensión a la Aconcagua y un reporte de ella que hice en forma así un poquito improvisada, si se quiere, pero recuerdo de esta particular publicación cómo los vecinos tilcareños, yo en aquel momento vivía en Tilcara, se sintieron representados en el título de este artículo y que fue especialmente valorado en ese sentido, ¿no?
También hubo lecturas un poco más, digamos, interesantes o si se quiere, particulares de este tema, como vemos aquí en el titular de esta nota de Clarín del año 1998, que precede a lo que fue el descubrimiento de los niños de Yuya-y-Yaco, y donde vemos alguna forma de glamorización no solo de la profesión y también un poco de imaginación de parte del entrevistador. Y después presencia inicialmente en algunas revistas femeninas, como aquí vemos Para Ti, y también revistas dirigidas a público infantil, que tuvieron buenas, digamos, que hicieron muy buenos reportajes, como recuerdo este caso de la revista Genios en 1998, para explicarle a la gente, inclusive al público más joven, de qué se trata la arqueología de alta montaña. También hay presencia en los principales diarios nacionales de Argentina, como La Nación. Esto también surge antes del descubrimiento de los niños de Yuya-y-Yaco y tiene que ver con la arqueología de alta montaña, que era una disciplina que prácticamente era desconocida para el gran público. Luego se enfatiza, digamos, la presencia de los medios a partir del descubrimiento de las momias, como vemos aquí con esta portada del 9 de abril de 1999 en el diario La Nación. También en esta etapa había como un énfasis que se nota en el tema de lo, si se quiere, un poco de lo específico de los sacrificios humanos, ¿no? La capacocha, como la conocemos hoy en día y demás, no era tan difundida a nivel del público, no había mucha noción en estos términos, y entonces el aspecto del sacrificio humano llamaba bastante la atención de los periodistas. Y después, bueno, vamos a ver nuevamente presencia en revistas de mujeres, como la revista Mía de aquel momento, también artículos en La Nación, en Clarín, que siguen apareciendo en relación a la investigación inicial que se hacía con los niños de Yuya-y-Yaco, en este caso fotografiada en el campus de la Universidad Católica de Salta, donde fueron estudiados durante más de 6 años. Algunas cuestiones relacionadas, bueno, con reconocimientos compartidos con distintas mujeres muy destacadas de distintas esferas de nuestro país. En la prensa de las zonas cordilleranas de Cuyo y de Patagonia interesaba especialmente, por ejemplo, la cuestión del montañismo, de las dificultades técnicas en la práctica de la arqueología de alta montaña, y algunos reconocimientos que tuve en este sentido, por ejemplo, el Cóndor Dorado que recibí del ejército argentino. Este tipo de reconocimientos han sido bastante representados en la prensa, se les prestó atención especialmente en las provincias de la zona cordillerana, donde el aspecto arqueológico, si se quiere, la arqueología, por ejemplo, monumental, arquitectónica, relacionada con el legado inca y todo, no está presente. Entonces encontramos este énfasis en la tarea andinística que podemos ver representado en estas notas periodísticas. Continúa el interés, digamos, de la prensa por la actividad de alta montaña en los años subsiguientes. Aquí vemos algunas notas en La Nación, en el año 2000, en el 2001 nuevamente. Aquí, bueno, vamos viendo el interés que yo tenía cuando era entrevistada por explicar las particularidades de la cultura inca, del pasado precolombino y de esta utilización que los incas hicieron tan especial de las cumbres más altas de los Andes, siendo el primer pueblo en la historia de la humanidad en lograr ascender a más de 6.000 metros con fines religiosos. Aquí vemos nuevamente un poco estas lecturas de los periodistas que, sobre todo en los títulos de las notas y demás, van colocando elementos que llaman la atención y que apuntan a esa especie de glamorización o visión más romántica de la profesión. Sí. En algún caso también, aunque muy pocas veces, se me presentaron situaciones incómodas en alguna entrevista. Recuerdo, por ejemplo, en una oportunidad, este concepto que no lo tenemos realmente presente, que podría definirse como violencia periodística. Se digo que muy pocas veces me ha sucedido. En general, la relación con la prensa ha sido excelente, pero en alguna oportunidad hubo algún planteo, así, alguna pregunta, diríamos, desubicada. Por ejemplo, recuerdo un periodista que continuamente me preguntaba con respecto a si había elegido ser arqueóloga porque me gustaba el látigo o cosas así, que hoy en día entiendo que eran de muy mal gusto. En aquel momento creo que ni siquiera entendía mucho lo que me estaba planteando. Pero bueno, es un aspecto que también hay que tenerlo en cuenta en la relación de los profesionales con la prensa, ¿no? Cada vez menos, gracias a Dios, suceden este tipo de cosas porque hay más conciencia. En casi todas las oportunidades que teníamos, se nos permitía un poco orientar la entrevista, hacíamos énfasis en lo que es la importancia de salvar a tiempo el patrimonio arqueológico. En esta nota compartida, por ejemplo, con el doctor Juan Schobinger, vemos que logramos que ese concepto se convierta en el titular. Esto tiene que ver también con provincias del oeste de Argentina.
También hubo salidas al campo acompañadas a veces de algún periodista, además de los compañeros de montaña. La revista Viva, que es una revista dominical era del diario Clarín, en algún momento también prestó atención a nuestro trabajo. La revista Luna, y también todo lo que fue la investigación científica de los niños de Yuyayaco fue teniendo repercusiones en distintos lugares, en distintos medios de nuestro país, ¿sí? Aquí vemos la parte de ciencia, o sea, ya se va perfilando más la tarea en relación a lo que es el aspecto científico de la arqueología de alta montaña, el énfasis en las momias en sí como algo único y extraordinario en el caso de los niños de Yuyayaco. Nuevamente presencia en revistas femeninas. También hay una etapa alrededor de 2003 donde el trabajo del arqueólogo de alta montaña pasa a estar representado en el contexto, por ejemplo, de los grandes viajeros de hoy, como vemos en esta nota de La Nación, de la revista de La Nación. Y al año siguiente se hizo otra nota en relación a los trabajos de alto riesgo para mujeres y nuevamente aparece la arqueología de alta montaña en el contexto de otras actividades, digamos, en ambientes extremos, ¿sí? La revista Lugares me dio un premio en el año 2004 en relación a cómo el aporte de un profesional logra reconfigurar o dar una nueva identidad a la zona donde vive, en ese caso relacionado con Salta y redescubrimiento de sus raíces andinas a partir un poco de lo que fue la presencia de los niños de Yuyayaco entre nosotros. Esto lo valoro especialmente porque es interesante ver cómo en el diario Clarín, en otros ámbitos, se va destacando este aspecto de haber sido la única experta en arqueología de alta montaña y durante muchos años en todo el mundo. Y algunas de las distinciones internacionales que también comienzan a reflejarse en nuestros medios, ¿sí? Como el caso del programa de exploradores emergentes de National Geographic, que era para distinguir a exploradores jóvenes, ¿sí? Algunos de los reconocimientos internacionales relacionados con las medallas de oro de la UBA y otras, ¿sí? Aquí vemos también enfatizado el tema de ser graduada de una universidad como la UBA. Y una breve nota relacionada en este caso con el Premio Príncipe de Asturias recibido en el 2006 por National Geographic, donde fui galardonada personalmente. Aquí vemos la revista Mujeres Fuertes, que estaba en aquel momento en los kioscos, ¿sí? Con aspectos más de la vida cotidiana también urbana. El Federal, que tiene una nota con alguna capita relacionada con el descubrimiento de las momias. Esta es la revista Selecciones del Reader's Digest, también enfatiza la cuestión de ser la única mujer del mundo que logra, dice, ser arqueóloga de alta montaña. Es algo que nos enorgullece porque tiene que ver con una tarea pionera en un momento en que esta disciplina realmente estaba cobrando su carácter más científico. Y alguna presencia en los medios femeninos que continúa, como podemos ver acá. Hacia años más recientes, esto creo que fue en 2018 o 2019, aparece la inevitable identificación con el personaje cinematográfico, que no es la primera vez, digamos, que se me compara, también ha sucedido en el marco de algunas revistas de journals científicos de arqueología, como un poco a modo de broma, pero en este caso lo que aprecio especialmente es el tema de nuestra, Indiana Jones, porque significa que hay como digamos, una bienvenida de parte del público y una identificación con el trabajo del arqueólogo, y creo que eso es importante. Esta nota está bastante balanceada en cuanto a que muestra aspectos etnográficos, como podemos ver el tema de la participación en el Collorriti, el trabajo de campo, la divulgación científica y los trabajos de laboratorio en la Universidad Católica de Salta. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco el panorama en la prensa internacional, en la prensa nacional de Argentina, ¿sí? Ahora pasaríamos a ver algunos ejemplos de la prensa internacional, de cómo trataron estos temas. En La Estrella de Arica, en el año 1998, hay una referencia a mi presencia en el Congreso Mundial de Momias, donde coordiné un simposio ya en aquellos años. Ahí estoy en la foto con el doctor José Antonio Chávez. También vemos a partir de la colaboración que hicimos con Johan Reinhardt y el profesor Chávez en la campaña arqueológica al volcán Misti en 1998, el reflejo en la prensa local, en el Correo de Arequipa, que dice, bueno, que está, digamos, comentando acerca de los objetivos que los incas tuvieron en esa ascensión prehispánica a la cima y todas las ofrendas y sacrificios realizados en el caso del volcán Misti en relación con las erupciones y la amenaza que representaban. Aquí hay otro periódico, Arequipa al Día, que también trata estos temas. Después el descubrimiento de las momias de Yuyayaco tuvo reflejo en medios como Newsweek en 1999, como vemos aquí.
También hubo otras entrevistas que en algunos casos quienes la realizaron utilizaron mucho la imaginación, como es en el titular de esta nota, ¿sí? Yo nunca dije eso, pero bueno, aparece porque crea, digamos, un aspecto emocional que llama la atención del público, ¿sí? En distintas visitas académicas a universidades, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, en relación con los estudios de cabello de los niños de Yuya y Yaco, con el doctor Andrew Wilson, vemos en las noticias locales y también en los medios de la Universidad de Bradford una cobertura sobre este tema. También la cuestión de los exploradores emergentes de National Geographic, que vemos aquí representada en la revista, y todo lo que fue el Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades en la prensa especialmente española, ¿sí? Tiene bastante impacto. Vemos varios ejemplos de diarios de Asturias, y la revista National Geographic española también hizo una cobertura de este particular aspecto. Fíjense que recuerdan la tapa de National Geographic con la foto de la estatuilla masculina del Yuya y Yaco, de una de las más conocidas. Y aquí, bueno, un trabajo, también aparece la niña del rayo en la imagen, ¿sí? Y luego hubo un artículo de perfil, digamos, de perfil personal, en otra revista, en otro número de National Geographic española, con varias páginas que me dedicaron por el tema de la arqueología de alta montaña. En revistas alemanas también vemos que se le otorga atención a este tema. En revistas norteamericanas, en el caso de Savannah Morning, en 2007, a raíz de visitas académicas a universidades del estado de Georgia, que realizamos en convenio con la Universidad Católica de Salta. Aquí aparece también el interés por el fenómeno religioso, que en Estados Unidos, bueno, hay como quizás mayor sensibilidad y mayor curiosidad por las prácticas religiosas prehispánicas, por conocerlas, ¿no? Y vemos aquí en este periódico dedicado justamente a las religiones, ¿sí? O este número. Acá hay una nota en el Mercurio de Chile. Aquí hay una nota que fue realizada en un medio en el País Vasco a partir de una visita que hicimos en el año 2011. Y también en medios franceses muy famosos como Paris Match. Y aquí, bueno, hay periódicos también de la zona de Georgia que están, digamos, orientados a la comunidad latina o hispana, ¿sí? Donde también se presta atención al hecho de una profesional que ellos identifican con esas características, ¿sí? En toda esta tarea que están reconocida en distintos ámbitos periodísticos de nuestro medio y del resto de los países. Ahora, habiendo visto un poco el impacto en los medios de Argentina y medios internacionales, vamos a hablar brevemente de los medios periodísticos en Salta, donde sucede algo bastante particular. Inicialmente, en los primeros años de mi trabajo en arqueología de alta montaña, lográbamos alguna cobertura en los medios locales a partir de lo que era la hazaña andinística, digamos, o en el montañismo. Entonces, por ejemplo, aparecían en la sección de deportes representaciones o notas relacionadas con alguna ascensión. Esto llegó a ser tal que hay un artículo que recuerdo, aunque no lo tengo acá en imágenes, que decía otra de Ceruti, ese era el título, y era otra ascensión realizada. La gente estaba como acostumbrada a leer lo que íbamos haciendo, no en el ámbito de las ciencias, de la sección científica, sino en la deportiva. Acá, bueno, relaciona la segunda ascensión a la Aconcagua que realicé con Rafael Monti, estamos en la cumbre en este caso. Y después, bueno, hay como un hiato y acá ya se empieza a reflejar la tarea de carácter docente en la Universidad Católica de Salta. Este fue uno de los primeros seminarios sobre las momias del Yuya y Yaco para estudiantes de turismo de la Universidad Católica de Salta. Esta tarea docente ha tenido continuidad durante varias décadas hasta el presente. Después, bueno, todas las investigaciones que realizamos en el periodo de 1999 al 2004 en la Universidad Católica de Salta, con la coordinación de los estudios interdisciplinarios sobre las momias de Yuya y Yaco, también tuvo reflejo en la prensa local. Y algún artículo como más de opinión relacionado con la importancia del legado andino y precolombino, tanto a nivel de Salta como de toda la Argentina, en una sociedad multicultural donde hasta ese momento gran parte de la identificación a nivel, digamos, étnico y demás se daba con el patrimonio hispánico, si se quiere, con las vertientes de los inmigrantes, en el caso de Buenos Aires, y entonces la necesidad de mirar a lo andino como parte constitutiva de nuestra identidad. Y aquí, bueno, vemos también el reflejo en la prensa local de algunos de los reconocimientos recibidos en estos años, también en la revista de la Universidad Católica de Salta.
en el diario El Tribuno y en la prensa femenina de Salta como la revista ABC. Aquí vemos un artículo y posteriormente hay como un hiato temporal donde no hay prácticamente presencia en los medios. Esto tiene su explicación, tiene que ver con un proceso de invisibilidad o invisibilización que también tiene anclaje en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, donde bueno, no se menciona a la descubridora argentina de las momias durante muchos años. Entonces esta cuestión de falta de presencia en los medios y de falta de reconocimiento en las propias instituciones generadas a partir de nuestros descubrimientos y nuestro trabajo científico permite, digamos, el hacer una manifestación de estas características en un periódico que tiene un perfil así como de reivindicación de temas feministas, indigenistas, etc. ¿Sí? Hubo un cambio en la actitud en años posteriores, a partir, por ejemplo, de una periodista femenina, Jimena Granados, que hizo esta nota interesante sobre las condiciones en las cuales nosotros descubrimos a Yuya y Yaco y el impacto de este trabajo en la comunidad. Y esta caricatura acompaña una excelente nota escrita por el doctor Ricardo Alonso, profesor emérito de Historia de la Geología de la Universidad Nacional de Salta, que en el diario El Tribuno hizo un artículo muy interesante sobre la arqueología de alta montaña y bueno, fue también un valioso aporte para la prensa local en los últimos años. Bueno, vamos un poquito a las consideraciones y conclusiones. Desde fines del siglo XX, mis investigaciones en arqueología de alta montaña y estudios de momias han sido, como hemos visto, ampliamente cubiertas en periódicos y revistas de Argentina, Perú, Chile, España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania. El interés público por la arqueología ha crecido en las últimas décadas y estas exploraciones en altura parecen haber jugado un papel significativo en la comunicación de las ciencias antropológicas a la comunidad. Inclusive uno de los principales impactos que podemos advertir es un creciente número, sobre todo años atrás, de jóvenes que se dedican o que se anotan en las carreras de antropología y arqueología en las universidades argentinas. El considerable número y extensión de los artículos en medios nacionales e internacionales contrasta bastante drásticamente con la limitada cobertura periodística ofrecida en mi tarea científica en el ámbito local. Los resultados de trabajos de campo y gabinete que fueron por mí codirigidos y coordinados fueron presentados al público salteño muchas veces sin referencias a mi participación ni tampoco a mis publicaciones. Esta tendencia hacia la invisibilización de mis aportes ha comenzado a revertirse en años recientes, pero como decía, falta mucho por hacer, ¿sí?, en cuanto al reconocimiento de la mujer científica en algunos ámbitos. Además de 250 artículos y 25 libros publicados que no han sido específicamente cubiertos en esta ponencia, he donado el tiempo y experticia para decenas de entrevistas periodísticas y tareas de divulgación a la comunidad. Y esto es importante destacarlo en tiempos en que la presencia de científicos en los medios, particularmente de mujeres jóvenes, era cuestionada por las autoridades y los colegas evaluadores en las instituciones donde nos desempeñábamos los arqueólogos de Argentina, ¿sí? Esto afortunadamente ha cambiado, pero era parte de la realidad con la que nos encontrábamos en aquellos tiempos. Los tópicos abordados en las entrevistas, estructuradas íntegramente por los entrevistadores, incluían logros andinísticos, anécdotas de supervivencia en alturas extremas, aspectos exóticos de la vida rural en los Andes, excavaciones en alta montaña y sus resultados, descubrimientos de ofrendas y sacrificios incaicos, visitas académicas a universidades extranjeras, premios internacionales recibidos, etc. La mujer en las ciencias sudamericanas estaba obviamente presente en los artículos periodísticos, pero no necesariamente devenían objeto de conversación, análisis o reflexión. En los comienzos, los artículos de perfil incluían titulares exotizantes, tales como la rubia porteña, acerca de los dioses inca, la amante del pasado, la reina de las alturas. Las descripciones en tono familiar se han vuelto más frecuentes en las entrevistas más recientes, con titulares tales como las medallas de Constanza o nuestra Indiana Jones. El artículo titulado La arqueóloga argentina de las momias de Salta, publicado en La Nación el 9 de abril de 1999, constituye la primera aparición de un profesional arqueólogo en la tapa de uno de los diarios más leídos de Argentina, un hito en la historia de lo que se llama la arqueología pública en nuestras latitudes. Considero que mi trayectoria profesional de más de 25 años y su reflejo en la prensa nacional e internacional ha contribuido a generar conciencia sobre la importancia de la arqueología de alta montaña y de glaciares en los Andes y más allá. El esfuerzo por comunicar antropología desde las alturas permite incrementar la valoración pública de las contribuciones de las mujeres a la historia de la exploración científica, tanto en los Andes como en otras cadenas montañosas del planeta. Bueno, muchas gracias.